El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que se define como una enfermedad que puede afectar diversos órganos de la economía, como lo platicábamos, prácticamente cualquier órgano puede estar afectado, y la característica principal es que se deriva de un incremento en la producción de autoanticuerpos, que estos autoanticuerpos van a estar dirigidos contra diversos agentes de la economía, como pueden ser células del sistema inmune, del riñón, del pulmón, del corazón o de la piel. Estos autoanticuerpos van a tener la capacidad de activar el sistema del complemento para generar un daño magnificado y así condicionar una afección que a largo plazo, si no es tratada de forma adecuada, puede condicionar falla en diversos órganos o incluso la muerte. Como les mencionaba hace un momento, hay algunas diferencias importantes en relación al lupus eritematoso que se presenta en la edad pediátrica y el de los adultos. En cuanto a prevalencia, tenemos que se presenta aproximadamente de 3.3 hasta 8.8 por cada 100,000 niños, con mayor frecuencia en población hispana, afroamericana y asiáticos. La incidencia anual calculada es de hasta 0.9 casos por cada 100,000 niños. En cuanto a la epidemiología, como les comentaba, entre el 20 y el 30% de los pacientes con lupus van a debutar antes de los 30 años de edad y estos se van a caracterizar por tener un cuadro clínico más severo, una relación mujer-varón de 4.4 a 1 y una edad promedio de inicio entre los 11 y los 12 años, que esto también lo vemos en población que atendemos en este país. Estas son algunas diferencias que es muy importante remarcar entre el lupus del adulto y el lupus pediátrico, en relación a que el lupus en la edad pediátrica tiene una relación más corta entre hombre y mujer, pero se caracteriza por tener una mayor severidad en el cuadro clínico, mayor cronicidad, mayor asociación a inmunodeficiencias primarias y mayor relación con alteraciones en el metabolismo de los interferones tipo 1. Esto es lo que más recientemente se ha estado analizando en cuanto al lupus pediátrico y hemos observado que muchas de estas alteraciones relacionadas con las anomalías en el metabolismo del interferón puede condicionar afección a diversos órganos, sobre todo afección a nivel del sistema nervioso central y afección a nivel renal. ¿Cómo establecemos el diagnóstico del lupus? Bueno, pues actualmente tenemos herramientas que combinan aspectos clínicos con aspectos de laboratorio y gabinete que nos pueden orientar. Tenemos los criterios del Colegio Americano de Reumatología, con última revisión en 1997, que si bien son clasificatorios, buscan establecer un diagnóstico temprano, ya que con 4 de estos criterios podemos tener un índice de sensibilidad y especificidad mayor al 88%. Más recientemente, que es otro aspecto que me interesa que se lleven de esta plática, están los criterios del SLIC, que son los criterios de un grupo que se describió a partir del 2012, en el que analizaron tanto los marcadores o los índices de actividad como los criterios de ACR y realizaron algunas modificaciones tomando de base estos criterios del Colegio Americano de Reumatología para buscar incrementar la sensibilidad en el diagnóstico de esta enfermedad. Siendo así, las diferencias a grandes rasgos que podemos observar en SLIC respecto al ACR es que modificaron el criterio cutáneo. ¿Sí? En los criterios de ACR teníamos exclusivamente el lupus discoide o el eritema malar como criterios, pero actualmente ellos ya los dividen en 2 grandes grupos, los que tienen manifestaciones agudas y crónicas. Además de esto, retomaron el criterio de úlceras orales como marcador, retomaron el criterio de alopecia, mantuvieron la sinovitis, agregaron o modificaron algunos aspectos en la celulitis, sobre todo en cuanto a la afección al miocardio, y separaron y desglosaron de forma más puntual las manifestaciones neurológicas. Sabemos que en los criterios de ACR hablan exclusivamente de psicosis y de crisis convulsivas como criterios diagnósticos. Sin embargo, aquí ya incluyen otras manifestaciones como la mononeuropatía, la mielitis, las neuropatías periféricas, estados confusionales agudos en los que se hayan descartado otras causas que justifiquen la manifestación. Además de ello, separaron los criterios hematológicos, dejando en un solo grupo la anemia hemolítica autoinmune, la leucopenia en otro y la trombocitopenia en otro. A la par de esto, reagrupan y analizan los criterios inmunológicos, separando también dichos criterios. Separan, los anticuerpos antinucleares que desde el principio estaban separados en el ACR, pero separan los anticuerpos anti-DNA nativo, SM, la serología para síndrome antifosfolípidos, y miren, agregan los niveles bajos de complemento como criterio, ya que está bien establecido que más del 86% de los pacientes con lupus van a cursar con hipocomplementemia al momento del diagnóstico.
Incluso hay algunos artículos recientes que hablan de la producción de autoanticuerpo contra determinados factores del complemento que incrementan la severidad de la afección en estos casos. Separan el criterio de Coombs directo en relación a la anemia hemolítica autoinmune y lo que sí piden como requisito es que para empezar a sospechar esta entidad tengamos por lo menos un criterio clínico y un criterio inmunológico. En el momento en el que sale la publicación de estos casos de SLIC y el análisis, se empiezan a cocinar los artículos en los que empiezan a analizar la diferencia entre la sensibilidad y la especificidad de los criterios de ACR versus SLIC. Y lo que observan es que los criterios de SLIC nos incrementan la sensibilidad para establecer el diagnóstico de lupus. Incluso tienen algunos criterios que funcionan como actividad de la enfermedad, como es el complemento, aunque disminuye ligeramente la especificidad de los mismos. Entonces es de mucha importancia que cuando vamos a aplicar los criterios, ya sea de ACR o de SLIC en estos pacientes, tengamos en mente que los criterios son acumulativos, es decir, no están presentes muchas veces todos al mismo tiempo, y dos, debemos de descartar otras causas, ¿sí? Sobre todo infecciosas, tóxicas, relacionadas a las manifestaciones que podemos observar. Vamos a entrar un poquito en materia, vamos a ver 3 casos clínicos que enmarcan y describen algunas de las manifestaciones menos frecuentes del lupus, pero que teniendo un análisis acuicioso del caso y dando un seguimiento puntual, pudimos establecer dichos diagnósticos. Tenemos el primer caso, que es un paciente femenino de 17 años de edad, que acude a consulta referida por sospecha de un fenómeno alérgico, ya que presenta con frecuencia edema de cara, manos y pies, que es intermitente, se acompaña de ardor, de prurito. Estos eventos de edema duran menos de 24 horas y desaparecen. A la par de esto, refiere dolores articulares, cansancio y hiporexia. De hecho, originalmente a la paciente la tenían catalogada como tenía un trastorno depresivo y que probablemente estaba haciendo un fenómeno alérgico, ya que la mamá tenía antecedente de alergia a, me parece que era penicilina. Al interrogatorio dirigido, la paciente refiere que cursa con cefalea crónica recurrente holocraniana, que se exacerbaba muchas veces con la actividad física en el exterior, úlceras orales recurrentes y caída de cabello importante, aunque no refería zonas de alopecia, pero ella ya había notado que frecuentemente caía grandes cantidades de cabello. Como antecedente interesante en este caso, la paciente refería que había tenido un evento de trombosis del miembro pélvico izquierdo a los 10 años de edad, que estaba en tratamiento con acenocumarol desde entonces. Ella refería que tuvo un trauma y que posterior al trauma tuvo edema generalizado de la pierna, tuvo dolor, acudió con un angiólogo y este le dijo que tenía trombosis, inició tratamiento y desde ahí se había mantenido relativamente estable. A la exploración física, tenía el cabello delgado, no había zonas de alopecia, tenía úlceras en paladar, un eritema malar muy discreto que se exacerbaba con el sol y que la mamá lo asociaba a que toda la familia refería que tenía historia de que con el sol se ponían muy chapeados. Cardiopulmonar estaba sin alteraciones, en las extremidades a la exploración tenía fenómeno de Raynaud, tenía discreta ascitis, no había visceromegalias y tenía dolor al palpar articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Aunque no se percibía aumento de volumen en dichas articulaciones, pero sí refería a un dolor intenso que incluso algún médico le había comentado que probablemente tenía fibromialgia. Es un estudio de imagen que se había hecho para evaluar estas zonas de edema que presentaba y una característica del angioedema. Entonces, en este caso, tenemos una paciente que originalmente es referida por sospecha de un fenómeno alérgico con eventos de edema recurrente sin presencia de urticaria. Dice la paciente que cuando salen estos eventos de edema no desarrolla urticaria, prurito generalizado. Con esto sospechamos que podía cursar con un angioedema adquirido, ya que la mamá refería que no había historia en la familia de angioedema y ella mencionaba que lo que le pasaba con la penicilina había tenido un evento de urticaria con broncoespasmo. Dentro del cuadro clínico que podemos observar en el angioedema, que este se caracteriza por un edema que afecta piel y mucosas, que muchas veces se asocia a prurito-eritema, tiene una duración corta de 24, máximo 72 horas y desaparece. En articulaciones incluso se puede confundir con artritis, ¿sí? Muchas veces lo referían así, también se puede acompañar de dolor abdominal, diarrea, vómito, y cuando el angioedema puede afectar la vía aérea e incluso eventos de dificultad respiratoria, que pueden ser mortales si no se tratan de forma inmediata y muy importante, no cursan con urticaria, ¿ok? La urticaria se puede presentar con angioedema, pero estos casos que se presentan exclusivamente con angioedema sin presencia de urticaria, debemos de considerar esta posibilidad.
En el caso de la paciente, la característica más importante era ese edema facial, ¿sí?, sin antecedentes familiares de angioedema, y esto se puede asociar con alta frecuencia a anticuerpos contra el inhibidor de C1Q, ¿sí? Estos anticuerpos contra el inhibidor de C1Q van a disminuir la actividad de este factor que inhibe las vías del complemento, y esto favorece los eventos de edema. Como característica pueden cursar también con niveles bajos de C4 y también se pueden asociar al uso de antiinflamatorios o inhibidores de la hormona angiotensina, convertidora de angiotensina. Esta es la fisiopatología del angioedema. En estos casos, al generar anticuerpos contra el inhibidor de esterasa, vas a eliminar el factor que inhibe la activación de la vía clásica del complemento y también la vía de las quininas. Al inhibir estos factores, al cortar este mecanismo que contiene la liberación de sustancias, va a generar una gran liberación de bradicininas y otros mediadores como el C5A, el C3A o el C4B, que van a favorecer un incremento en la permeabilidad vascular, favoreciendo así un incremento en el flujo de la extravasación de los líquidos, presentando así el edema, ¿ok? Entonces no hay que perder de vista que en condiciones normales el inhibidor de C1Q va a atenuar esta respuesta, tanto de la vía clásica del complemento como de las vías de las quininas, para evitar estos eventos. En el momento en el que se pierde este inhibidor, se va a favorecer estos eventos de edema recurrente. El angioedema lo podemos clasificar a grandes rasgos en adquirido, que puede estar asociado a fenómenos alérgicos, a frío, a calor, a ejercicio y sobre todo también a fenómenos autoinmunes, o el hereditario, ¿sí?, que son pacientes que pueden cursar con ausencia del inhibidor de C1Q o tienen presente el inhibidor pero no tienen una adecuada función, son diferentes variables. En el caso de la paciente, sospechamos de manera puntual que pudiera tener una etiología autoinmune por el resto de las manifestaciones que presentaba. Entonces sabíamos que una paciente que cursaba con angioedema de inicio temprano, de inicio agudo, que no había antecedentes en la familia de angioedema, pero que cursaba también con úlceras orales frecuentes, que ella refería, pues le salían aftas, postemillas, no hacía mayor mención, de hecho eso se identificó al interrogatorio dirigido, el fenómeno de Raynaud, que ella decía que ya tenía años con esta situación, pero que no le había prestado mayor atención porque solo se presentaba con el frío, el antecedente de la trombosis y el eritema malar que se observaba en la exploración física. Entonces, con estas manifestaciones realizamos los siguientes estudios. Como primer estudio, solicitamos una biometría hemática que nos reportaba una discreta anemia con leucopenia y linfopenia, la cual fue corroborada en una segunda biometría hemática, anticuerpos antinucleares positivos, anticuerpos antidena nativo positivo, facción C3 y C4 de complementos en títulos bajos, o sea, tenía hipocomplementemia, anticuerpos antibeta 2 glicoproteína de tipo IgM positivos a títulos relativamente altos, examen general de orina con proteinuria, y tenía anticuerpos contra el inhibidor de C1, que de hecho estos anticuerpos se solicitaron de forma muy específica para poderlo realizar, y se midió el índice de actividad del inhibidor, el cual estaba bajo. Con esto llegamos a la conclusión de que la paciente cumplía los siguientes criterios para sospechar lupus eritematoso sistémico. Tenía úlceras orales, linfopenia, que había sido corroborada en una segunda biometría hemática, anticuerpos antinucleares positivos, DNA nativo positivo, antibeta 2 glicoproteínas positivas, proteinuria en el examen general de orina, eritema malar y la hipocomplementemia, que este criterio junto con los antibeta 2 son criterios que hemos más asociados a los criterios de SLIC. En este caso, llegamos a la conclusión de que la paciente cursaba con un lupus eritematoso sistémico y un angioedema adquirido de etiología autoinmune. Se inició tratamiento, se realizó biopsia renal, la cual reportó una nefritis lúpica clase 4 con un índice de actividad alto y un índice de cronicidad bajo, y se inició tratamiento con prednisona, ácido micofenólico, acenocumarina, enalapril y ranitidina. Con esto la paciente presentó buena evolución durante los primeros 3 a 6 meses, después por aspectos meramente económicos en cuanto a costos del ácido micofenólico, se tuvo que realizar un cambio a bolos de ciclofosfamida mensual, con lo cual la paciente se ha mantenido relativamente estable hasta hace un par de semanas, pero recibiendo los bolos de forma recurrente. ¿Okay? Vamos a ver otro caso clínico. Este caso clínico también ejemplifica la variabilidad de la edad en la que se pueden presentar dichas manifestaciones. Este es el caso de una paciente a la cual nos interconsultó el servicio de neonatología
por una niña que tenía 4 días de vida extrauterina, que había sido obtenida por cesárea a las 36 semanas. Peso de 200 kilogramos, talla de 47 centímetros, Apgar 6.7, y actualmente la paciente se encontraba en abordaje por presentar visitopenia, dermatosis diseminada, elevación de enzimas hepáticas y una arritmia cardíaca. A la exploración física, luz hiporreactiva, irritable, bien hidratada, frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, con arritmia, el abdomen estaba distendido, el hígado se palpaba 3 centímetros por debajo del borde costal, tenía lesiones eritematoviolóceas en cara y extremidades, con atrofia y descamación. Se realizaron estudios de laboratorio desde antes de que la valorábamos y la paciente cursaba con una leucopenia asociada a neutropenia y una discreta trombocitopenia. Las enzimas hepáticas estaban elevadas y este fue el factor principal por el que nos habían hablado. Cursaba con un bloqueo cardíaco auriculoventricular de segundo grado, que de hecho se diagnostica en ultrasonido prenatal y es por lo que se decide acelerar el nacimiento. Entonces tenemos una paciente que es recién nacida prácticamente en el primer mes de vida, con hepatomegalia, visitopenia, rash fotosensible y un bloqueo cardíaco. Esto nos debe de hacer sospechar el lupus neonatal, ¿ok? Si bien el lupus neonatal es una entidad que no se caracteriza por la producción de autoanticuerpos, pero sí se caracteriza por el paso de anticuerpos de la madre al producto. De hecho, en la década de los 50 es cuando se describe de forma inicial que las madres con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico podían transmitir al bebé factores que podían generar manifestaciones clínicas en estos casos. En la misma década fue cuando se describe el rash lúpico en un paciente de 6 semanas que era hijo de madre con lupus, y ya un poquito más adelante, en el 57, se describe el primer caso de lupus neonatal con un bloqueo cardíaco congénito, hijo de una madre que tenía lupus eritematoso sistémico. No hay que perder de vista que no es la única enfermedad que se puede presentar por la transmisión de anticuerpos materno-fetal. Hay un grupo de patologías que están descritas en estos artículos, los podrán revisar, como el síndrome antifosfolípidos, la enfermedad de Graves-Basedow, la púrpura trombocitopénica autoinmune, la miastenia gravis, el síndrome de Sjögren, y evidentemente en este momento hablamos del lupus neonatal como enfermedades que son un ejemplo de lo que es el paso de autoanticuerpos o de anticuerpos a través de la placenta de la madre al producto y que pueden generar manifestaciones clínicas de autoinmunidad en edades tempranas, ¿ok? Es muy interesante estos casos de paso de anticuerpos a través de la placenta porque se han descrito no de forma exclusiva los anticuerpos anti-Rho, sino también se han descrito anticuerpos anti-LA, anticuerpos anti-SMRNP, ¿sí? Y por ello se recomienda que en aquellas madres que tienen diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, sobre todo con estos anticuerpos positivos, se deba realizar ecocardiogramas fetales entre la semana 16 y 26 de gestación para poder detectar de forma temprana alguna anomalía que podamos incidir y disminuir el riesgo de desarrollar bloqueos cardíacos congénitos. Acuérdense que el principal bloqueo que observamos en estos pacientes es el auriculoventricular y que este tipo de bloqueos puede ser grave y sobre todo que no es reversible. En la mayoría de los casos, cuando el paciente en la etapa neonatal desarrolla el bloqueo cardíaco, ya no se va a poder corregir o ya no va a ser transitorio, va a requerir probablemente algún tipo de marcapaso. Se calcula una incidencia aproximada de 2% de pacientes hijos de madres con anticuerpos positivos que pueden desarrollar el lupus neonatal. Pero ojo, si la mamá tiene antecedente de que ya tuvo un bebé con antecedente, con historia de lupus neonatal, el riesgo para embarazos subsecuentes es del 20%, ¿ok? Entonces estamos hablando que pasa de un 2% a un 20% se tiene ese antecedente. Es muy importante hacerle hincapié a la madre en el riesgo que existe en los embarazos subsecuentes, toda vez que el primer paciente haya presentado estas manifestaciones. Y también esto es muy interesante, sobre todo en el seguimiento a largo plazo. Se estima que aproximadamente el 5% de los pacientes con lupus neonatal pudiesen desarrollar lupus eritematoso sistémico en la adolescencia o en la edad adulta. Para hacer todavía un poco más compleja la situación, en una revisión que hicieron del diagnóstico materno en niños con lupus neonatal, detectaron que el 25% de las mamás puede estar asintomática, ¿ok? Entonces es otro concepto que me interesa mucho que se lleven de aquí. Para yo establecer el diagnóstico de lupus neonatal en un paciente, no es indispensable que la mamá tenga síntomas. Sí es indispensable que la mamá tenga anticuerpos,
pero un 25% de los pacientes pueden estar asintomáticos, como es el caso del paciente. De hecho, los últimos 2 pacientes que hemos tenido oportunidad de ver con bloqueo cardíaco y con cuadro de lupus con anticuerpos antirro positivos, las mamás no tenían diagnóstico de lupus ni de ninguna enfermedad autoinmune, simplemente eran pacientes asintomáticas que en el momento en el que se detectó el bloqueo cardíaco se les realizaron los estudios y se detectó que tenían anticuerpos antirro positivos y no eran títulos altos, ¿no? Pero tenían los anticuerpos positivos. Otros diagnósticos, en el síndromes autoinmunes indiferenciados, 25%, en el Sjögren 20%, con lupus solo un 15%, ¿no? Sobreposición con lupus y Sjögren 15% y artritis reumatoide aproximadamente el 1%. Esto está referenciado en este artículo que es muy interesante de reciente publicación y les invito mucho a tener en mente esta situación, ¿ok? Hay que estudiar a la mamá de los pacientes que desarrollan lupus neonatal para poder establecer un diagnóstico y sobre todo darle un consejo terapéutico a la mamá, ya que alrededor de la mitad de las mamás que están asintomáticas al momento del diagnóstico de lupus neonatal puede desarrollar una enfermedad autoinmune hasta 3 años después de que se haya establecido el diagnóstico, ¿ok? Entonces, tanto el paciente que padeció el lupus neonatal como la madre del mismo, aunque estén asintomáticos los dos, es importante que reciban seguimiento para poder detectar de forma temprana algún dato de autoinmunidad que requiera un tratamiento más específico y sobre todo evitar complicaciones, ¿ok? Hay 2 hipótesis que han planteado actualmente para explicar la fisiopatología de esta enfermedad. La primera es el paso de autoantígenos que a nivel intracelular son trasladados hacia la superficie del miocardio y estos van a ser reconocidos por los anticuerpos maternos para unirse a ellos y condicionar la fibrosis del nodo auriculoventricular. Y la otra hipótesis se basa en el mimetismo molecular. Estas proteínas de la superficie del miocardio que pueden tener ciertas similitudes con algunas otras proteínas, por ejemplo, los canales de calcio, y estos van a ser dañados, alterando así la homeostasis y generando mediante una reacción cruzada un daño que si no se diagnostica de forma temprana va a ser irreversible, ¿ok? Cualquiera de las 2 hipótesis que se manejan evidentemente involucran al sistema inmune, por eso es muy importante tener en mente que el tratamiento de estos casos es inmunomodular en muchos pacientes. En cuanto al cuadro clínico, lo más frecuente observar son lesiones dérmicas en el 40% de los casos, afección hepática en el 35%, afección hematológica en el 35% y la arritmia cardíaca irreversible en el 25%. De todas las manifestaciones clínicas, acuérdense que el bloqueo cardíaco es el único que no es reversible, ¿sale? Todos los demás se pueden controlar y se pueden revertir con el paso del tiempo y con el tratamiento, salvo el bloqueo cardíaco. Estos son los criterios diagnósticos para hablar de lupus neonatal. Como requisito plantean que la madre, esté asintomática o no, tenga anticuerpos anti-SSA o RO o anti-SSB positivos. Que tengan un recién nacido o feto con una o más de las siguientes manifestaciones en ausencia de algún factor que lo justifique. Bloqueo cardíaco auriculoventricular, rash característico, que muchas veces es fotosensible, afección hepática y afección hematológica, que puede ser anemia hemolítica, neutropenia o trombocitopenia. Y dentro de las manifestaciones cardíacas, si bien la que más hacemos hincapié y más reconocemos es el bloqueo cardíaco auriculoventricular, que habitualmente es completo si no se diagnostica, también podemos encontrar bradicardia sinusal, prolongación del intervalo QT, miocardiopatías o falla cardíaca congestiva, anomalías valvulares y estructurales o incluso miocarditis. Entonces, algunos de estos casos pueden evolucionar a fibroelastosis endocárdica si no se tratan de forma adecuada. En cuanto al tratamiento, además de las medidas generales como evitar exposición al sol, los esteroides tópicos, se pueden usar antimaláricos como la hidroxicloroquina, gamma-globulina, sobre todo en aquellos casos que tienen afección hematológica y afección hepática importante, esteroides sistémicos y evidentemente para el bloqueo cardíaco cuando es irreversible el uso de marcapasos, que esto se plantea a largo plazo y que requiere evidentemente de un cardiólogo entrenado para ello. Este es un artículo que les menciono que si bien no trató población pediátrica, trató mujeres embarazadas que tenían anticuerpos antirro positivos, en los que plantean el efecto de una triple terapéutica en la madre que tiene anticuerpos antirro positivos asociados al riesgo o a las manifestaciones cardíacas en estos pacientes. Entonces, en este artículo ellos plantean dar un tratamiento combinado. Plantean usar dexametasona como un esteroide fluorinado, que son de los pocos esteroides que pueden atravesar la barrera placentaria, asociado a plasmaféresis y gamma-globulina.
El primer punto, la dexametasona para tratar de generar un estado de inmunosupresión o desinflamar al paciente y disminuir así el daño cardíaco. El segundo, la plasmaféresis para barrer los anticuerpos que están circulando en la madre y tratar de evitar que atraviesen la placenta. Y la gamma-globulina para poder inactivar aquellos anticuerpos que no lograron haber sido barridos. Me parece que la terapéutica tiene un fundamento en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad. Aquí habrá que analizar el riesgo-beneficio de estas entidades, ya que eran pocos casos, eran 3 casos de pacientes, no se logró establecer de forma clara que alguno disminuyera, en algún caso disminuyera de manera importante el riesgo de bloqueo cardíaco, y la terapia puede ser muy agresiva, sobre todo en aquellas pacientes que cursan con un embarazo o que pueden tener otras manifestaciones, ¿no? Pero eventualmente es probable que alguno de los 3 pueda establecer un factor de buen pronóstico si se detecta de forma temprana o se administra alguno de estos tipos de tratamientos de forma cuidadosa. Vamos con otro caso clínico. Es un paciente femenino de 15 años de edad que inició su padecimiento muy agudo, 3 días previos a su ingreso. Presenta ideas de grandeza, hiperactividad, delirio, alucinaciones, trastorno de despersonalización, desorientación y actitudes infantiles. El padre lo asociaba que traía mucho estrés en la escuela y tenía el antecedente de que la madre había fallecido 7 años antes por un embarazo que se había complicado. Entonces parece que la paciente pensaba, o el padre pensaba que la paciente tenía un trastorno emocional importante. Acuden a un hospital donde establecen el diagnóstico de esquizofrenia, porque al parecer la paciente tenía algunas alucinaciones, y le inician tratamiento con aripiprazol. Sin embargo, la paciente no presenta mejoría y 48 horas después de haber iniciado el tratamiento, se agrega pérdida de control de esfínteres, por lo que es enviada a un hospital psiquiátrico, en donde la valoran y detectan un evento de crisis convulsivas, por lo que es referida al servicio de urgencias del instituto. Allá la exploración física, lo primero que hacen es hablar de neurología, es valorada por el servicio de urgencias y neurología y la detectan con somnolencia, con delirio, desorientación, tenía periodos en los que no interactuaba con el medio, aunque lucía bien hidratada, tenía 2 úlceras en el paladar, que las consideraban de etiología infecciosa, cardiopulmonar estaba sin alteraciones, tenía rigidez de extremidades con movimientos alternantes, los reflejos osteotendinos estaban disminuidos y la paciente estaba hipertensa, que lo asociaban al estrés que le estaba generando estar en el lugar. Como ruta diagnóstica, inicialmente la plantean como un síndrome encefálico, con una encefalitis aguda, descarta una etiología infecciosa, tóxica o inmunológica, porque por ahí había detectado trabajo social que el padre refería que en la escuela o afuera de la escuela donde iba la niña había problemas de que de repente ofrecían drogas. Y la hipertensión arterial. Así se ingresa al área de urgencias para empezar un abordaje y en ese caso realizan estudios de laboratorio. Realizan un perfil toxicológico que se reporta negativo, una biometría hemática con una discreta leucocitosis a expensas de neutrófilos, la punción lumbar, que la reportan prácticamente casi normal, con un leve incremento de células, pero con cultivos negativos, y el perfil viral para enterovirus, virus de herpes 1, 2, 6 negativos, y desde la nota de ingreso, neurología comenta que en el episodio que está presentando la paciente, como diagnósticos diferenciales deben de incluir alteraciones infecciosas, pero también fenómenos autoinmunes. Por tal motivo realizan una resonancia del sistema nervioso central en la que no identifican alteraciones ni datos de vasculitis y solicitan anticuerpos contra receptor de NMDA en sangre y en líquido cefalorraquídeo, los cuales se reportan positivos. Entonces, ya con el estudio positivo, deciden iniciar tratamiento con esteroide y se agrega gamma-globulina. En este caso, basan el diagnóstico en el síndrome encefálico, en las crisis convulsivas y en los anticuerpos contra el receptor de NMDA. La mantienen con diagnóstico de encefalitis autoinmune e hipertensión arterial sistémica. Inician esteroides, se inicia gamma-globulina, pero en el transcurso de la evolución de la paciente presenta fiebre persistente que no responde a esquemas antimicrobianos, con cultivos negativos, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, elevación de enzimas hepáticas, elevación de ferritina, elevación de triglicéridos y disminución de fibrinógeno. Por tal motivo, que ya la habíamos valorado desde antes, sugerimos hacer un análisis más a fondo, ya que la paciente se había policultivado y no se detectaba ninguna causa infecciosa, y planteando la posibilidad de que la paciente presentaba fiebre, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, elevación de ferritina, consideramos que la paciente estaba cursando con un síndrome de activación de macrófago.
Entonces, en el momento en el que llegamos a esta sospecha, se plantea que tal vez las manifestaciones autoinmunes de la paciente no están siendo organoespecíficas y que la enfermedad o la encefalitis autoinmune que se detecta pudiera ser la punta del iceberg de alguna otra enfermedad autoinmune relacionada. En cuanto al síndrome de activación de macrófago, esta entidad que se está separando un poco más de la linfohistiocytosis hemofagocítica relacionada con el protocolo HLH, ¿sí? Se ha establecido que el síndrome de activación de macrófago es una entidad que presenta manifestaciones clínicas que se pueden sobreponer con la misma enfermedad autoinmune que estamos observando. Fiebre, hepatoesplenomegalia, dolores articulares, pancitopenia, que podemos observar en diversas enfermedades como el lupus, evidentemente pueden generar un retraso en el diagnóstico de esta patología. Entonces, estos autores plantean como un diagnóstico, como una variabilidad diagnóstica, estos criterios para sospechar síndrome de activación de macrófago, sobre todo en pacientes con enfermedad de estilo AIJ que presentan manifestaciones compatibles con un síndrome de activación de macrófago. En el caso de la paciente, revisando dichos criterios, tenía caída en la cuenta plaquetaria, elevación de la ferritina, elevación de las enzimas hepáticas, disminución de la cuenta de leucocitos, fiebre persistente que no respondía a tratamientos antimicrobianos con cultivos negativos, disminución del fibrinógeno y elevación de los triglicéridos. Entonces, basados en estos conceptos, tomamos la decisión de que la paciente cumplía criterios de síndrome de activación de macrófago. En su momento se discutió porque la paciente se deterioró neurológicamente, tuvo que entrar al área de terapia intensiva, de cuidados intensivos, no era candidata en su momento a realizar un aspirado de médula ósea. Sin embargo, analizando un poquito más a fondo esta situación, bueno, aquí se movió un poquito la imagen, pero es importante tener en mente que el síndrome de activación de macrófago se puede confirmar, ¿sí?, por histopatología, en el momento en el que yo hago un aspirado de médula ósea y detecto las células hemofagocitando. Sin embargo, es muy importante tener en mente que hay casos negativos y que en los casos en los que la biopsia o el aspirado de médula ósea a lo mejor ya está muy pancitopénica la paciente y no se logran detectar células hemofagocitando, es importante tener en mente que el aspirado de médula ósea compatible con células hemofagocitando no es esencial para el diagnóstico de síndrome de activación de macrófago. ¿Sí me explico? Por eso están establecidos los criterios, ¿sí? Podemos tener varios criterios que cumple la paciente y tener un aspirado de médula ósea que no esté o no detecte células hemofagocitando. Y esto no me descarta el diagnóstico y por ende debo de considerar el tratamiento en estos casos, ¿ok? Considerando todas las manifestaciones que presentaba la paciente, habíamos solicitado inmunológicos y se detectó un CUMS positivo, anticuerpos antinucleares positivos, proteinuria significativa de más de 500 miligramos en 24 horas, tenía un anticoagulante lúpico positivo que lo detectamos ya cuando la paciente había desarrollado una trombosis venosa de miembro pélvico izquierdo. Entonces, ya con todas estas manifestaciones, la paciente cumplía criterios de lupus eritematoso sistémico. Tenía anticuerpos antinucleares positivos, proteinuria, anticoagulante lúpico positivo, CUMS positivo, psicosis con alteraciones conductuales y crisis convulsivas, ¿sí?, además de los criterios hematológicos. Entonces, la paciente eventualmente, el transcurso de la evolución, que prácticamente fue de 3 a 4 semanas, que establecimos el diagnóstico, cursó con psicosis, crisis convulsivas, úlceras orales, anticuerpos antinucleares positivos, anticoagulante lúpico positivo, anemia hemolítica con CUMS positivo y proteinuria. Y con esto pudimos sustentar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico relacionado con una encefalitis autoinmune y un síndrome de activación de macrófago. Ahí nos llamó mucho la atención porque no había mucho en la literatura descrito como parte o de encefalitis autoinmune relacionada con lupus eritematoso sistémico. En este caso dimos tratamiento con levetiracetam, gamma-globulina, dexametasona y ciclosporina, más inmunosupresores con rituximab, ácido micofenólico y enoxa, con lo cual la paciente tuvo buena evolución. No les voy a decir que no fue crónica la evolución, pero actualmente la paciente ya acude a la escuela, ya se mueve, ya es autosuficiente, porque antes el papá tenía que estar al pendiente de ella, no podía caminar, estaba con mucha rigidez, pero eventualmente fuimos corrigiendo esto con el tratamiento establecido. Y más adelante se reportaron estos artículos en los que hablaban de la asociación entre el receptor de NMDA, ¿sí?, y los pacientes con neurolupus o con manifestaciones neurológicas de lupus, al igual que los anticuerpos antirribosoma. Entonces, muchas veces el lupus puede ser tan heterogéneo en cuanto a sus manifestaciones clínicas que es importante
tener en mente que a veces los fenómenos autoinmunes, órganos específicos que pueden debutar con una encefalitis autoinmune, con una nefritis, con un derrame pericárdico recurrente, puede ser la manifestación inicial o la punta del iceberg de una enfermedad autoinmune multisistémica como es el lupus. Y más adelante describieron estos artículos de síndrome de activación de macrófago como manifestación inicial del lupus, que de hecho en una tesis, que es motivo de titulación de la doctora Erika Cifuentes, hicimos una revisión en el instituto y se detectó por ahí aproximadamente un 30% de mortalidad. Pero lo interesante de estos casos es que los pacientes que revisó, la mayoría desarrollaron el síndrome de activación de macrófago en el primer mes del diagnóstico y de la evolución. Entonces esto quiere decir que el síndrome de activación de macrófago probablemente nos incremente mucho la mortalidad de estos pacientes si no se detecta o se diagnostica de forma temprana, y puede estar estrechamente relacionado con la actividad de la enfermedad y probablemente también con algunos agentes infecciosos que son los disparadores. Y ya para concluir, les dejo este artículo que tuvimos la oportunidad de realizar con el doctor Yamasaki, en el que hacemos un análisis de las manifestaciones tan heterogéneas que presenta el lupus en la edad pediátrica, donde planteamos la posibilidad de que existen diversas manifestaciones del lupus eritematoso sistémico que puedan estar relacionados con diversos defectos monogénicos. A lo mejor, o tal vez con el tiempo, podamos dividir el lupus eritematoso en diversos grupos de enfermedad, así como la AIJ o la artritis idiopática juvenil se divide en poliarticular, oligoarticular, de inicio febril sistémico. Probablemente el lupus eritematoso sistémico también se pueda dividir en aquellos pacientes que tienen mucha afección cutánea, que se asocian a síndrome hemofagocítico, que cursan con infecciones recurrentes, con nefritis, con alteraciones neurológicas o con síndrome antifosfolípido, ¿sí? Y quizá con el tiempo, o muy probable con el tiempo, el tratamiento de esta enfermedad sea personalizado y se enfoque no nada más en la biopsia como un criterio para establecer el tipo de inmunosupresor, sino también probablemente en las alteraciones que están o que involucran al sistema inmune, como son los defectos del complemento, los trastornos en el metabolismo de interferones o las alteraciones en la inducción de apoptosis, como marcadores inmunológicos muy importantes para definir cuál es la opción terapéutica más conveniente en mi paciente. ¿Okay? Entonces, probablemente con el tiempo ya no nada más nos limitemos a la toma de biopsias y a los criterios clínicos, sino también a analizar más a fondo el perfil inmunológico para definir el tipo de tratamiento que convenga. Y como conclusiones, les dejo que el lupus eritematoso sistémico pediátrico es una enfermedad diferente a la del adulto, que los criterios de SLIC nos permiten establecer diagnósticos más tempranos, pero podemos disminuir la especificidad de los mismos si no los aplicamos de forma adecuada, que las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas y diversas, yo no diría inusuales, pero sí es importante que tengamos los ojos bien abiertos cuando estemos sospechando este tipo de enfermedades, que es probable que requiramos una clasificación del lupus en diferentes perfiles acorde a las manifestaciones clínicas y al perfil inmunológico que presenten, que el tratamiento del lupus en los niños debe de ser individualizado, no nada más a las características del paciente, sino al estado sociocultural, a la edad, al género, que el perfil de las alteraciones inmunológicas en estos pacientes nos debe de orientar al tipo de fármaco que debemos usar, ya sea un inhibidor del metabolismo de interferones como el rontalizumab o el belimumab o el rituximab con un anti-CD20, dependiendo de ese perfil, y que el pediátrico se puede presentar a cualquier edad, desde la etapa neonatal, aunque sea por transferencia materna, hasta la adolescencia con el clásico tipo que vemos. Y nada más les dejo que el 10 de mayo, además de ser el Día de las Madres, es el Día Mundial del Lupus. Muchas gracias.